Hola, mi nombre es Juan José Salas Rodríguez y en la actualidad soy responsable de I+D+I en la Fundación Centro de las Tecnologías del Agua, CENTA, con sede en Sevilla. Les voy a hablar del tratamiento de las aguas residuales mediante humedales artificiales. Paso a presentarles la presentación. En primer lugar, quisiera presentarles el lugar donde trabajo desde hace ya 25 años. El Centro de I+D+I, que la Fundación CENTA gestiona en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, un pequeño municipio de 2.500 habitantes, distante unos 28 kilómetros de la capital. En este centro experimental, que actualmente ocupa 5 hectáreas, está representada una gran variedad de tecnología de tratamiento de las aguas residuales, desde las más sencillas, tecnologías extensivas, entre las que se encuentran filtros verdes, lagunajes, naturales y aireados, distintas modalidades de humedales artificiales, filtros de arena, filtros de grava, filtros de turba, tecnologías intensivas, representando a variaciones prolongadas, reactores de membrana, reactores secuenciales, una zona específica para los ensayos de reutilización de las aguas depuradas, tanto para riego de cultivos como para recarga de acuíferos, un laboratorio in situ y una zona importante dedicada al marcado CE, siendo el único organismo a nivel estatal habilitado por Europa para realizar el marcado CE en unidades compactas de depuración por debajo de los 50 habitantes equivalentes. Pues bien, como vamos a hablar de depuración de aguas residuales, quisiera antes que nada dejar sentado algunos conceptos previos. De forma gráfica aparece en esta diapositiva en qué consiste la depuración biológica de las aguas residuales. En algo tan sencillo o complejo como lo queramos ver, de unir en las proporciones adecuadas 3 componentes: agua residual, bacterias y oxígeno, con la peculiaridad de que agua residual y bacterias vienen juntos en la misma corriente que llega todavía a la planta depuradora, mientras que lo realmente complicado y lo caro es aportar el oxígeno para trabajar vía aerobia. Pues bien, en estas condiciones aerobias, las bacterias presentes en el agua residual van a emplear la materia biodegradable presente en estas aguas como sustrato, van a crecer, van a multiplicarse, se van a unir, van a flocular, lo que va a permitir en la última etapa separar por gravedad el agua depurada por la parte superior del decantador y un componente sólido, los fangos o lodo depuradora, por la parte inferior del sistema de separación. Estos lodos prácticamente están constituidos por el exceso de biomasa bacteriana que ha crecido de comerse los contaminantes presentes en el agua residual. Pues bien, en función de cómo aportemos el oxígeno para trabajar vía aerobia, se distinguen 2 tipos de tecnologías. Cuando acudimos al empleo de turbinas superficiales, compresores, eyectores, sistemas electromecánicos, hablamos de tecnologías intensivas. Por el contrario, si el aporte de oxígeno lo hacemos mediante procesos naturales, ejemplo obvio, la fotosíntesis, hablamos de tecnologías extensivas. En la siguiente diapositiva veremos bien claro por qué ese tipo de terminología. Las tecnologías intensivas, aquí un ejemplo de acción prolongada, una turbina superficial, el oxígeno necesario lo estamos introduciendo a través de meter energía en el sistema, kilovatios hora. Estamos acelerando los procesos de depuración y como contrapartida somos capaces de depurar en menor superficie. Estamos empleando menos de 1 metro cuadrado por cada habitante equivalente que depuramos. Por el contrario, si buscamos fuentes de aporte de oxígeno naturales, el sistema va a requerir poca energía, incluso ninguna, pero ¿a cambio de qué? A cambio de superficie. Es decir, lo que ahorramos en energía lo gastamos en superficie y viceversa. De ahí la denominación intensiva y extensiva. Y este requisito de superficie va a ser básico para que un tipo u otro de tecnología se pueda implantar en un lugar concreto dependiendo de la superficie disponible. Pasando ya al tema que nos ocupa, a los humedales artificiales, podemos decir que es una tecnología de tratamiento relativamente reciente, desarrollada el pasado siglo, los años 60, en Alemania. Lo que va a hacer es reproducir de forma artificial los fenómenos de depuración que se dan en los humedales naturales. Vamos a aprovechar, entre otras cosas, la
peculiaridad de las plantas que viven en zonas encharcadas que les permite bombear oxígeno atmosférico a la zona radicular, donde se va a desarrollar una biomasa aerobia, luego va a permitir poner en contacto el agua residual con la biomasa y con el oxígeno aportado por la planta. En los humedales artificiales distinguimos dos familias básicas en función de que el agua se vea o no. Si vemos el agua en la superficie del humedal, hablamos de humedales superficiales o humedales de flujo libre. Por el contrario, si el agua no se ve, si el agua discurre a través del sustrato, hablamos de humedales de flujo subsuperficial, con dos modalidades. En la primera, el agua atraviesa el humedal de cabecera a cola en sentido horizontal, de ahí el nombre de humedales horizontales, mientras que en la segunda, el agua se desplaza en vertical, de arriba a abajo, de ahí el nombre también de humedal de flujo vertical. Los humedales de flujo superficial están constituidos por excavaciones en el terreno, generalmente son de varias hectáreas, son instalaciones grandes, impermeabilizadas, suelen disponer de un sustrato inerte en su fondo para que hayan raíces en plantas típicas de zonas húmedas, y la peculiaridad es que el agua va a circular a través de las plantas, pero manteniendo un nivel de agua bajo, no superior a 40 centímetros de agua. Viene a ser como un lagunaje, con la diferencia de que estamos trabajando con mucho menor calado de agua y que existen plantas ancladas al fondo de estas lagunas. Se suele emplear ese tipo de tecnología, ese tipo de humedales, como tratamiento de afino, recibiendo ya aguas tratadas previamente a nivel de secundario para, en este paso por el humedal, conseguir una mejora tanto desde el punto de vista físico-químico como microbiológico. Los humedales de flujo superficial vienen a hacer el papel de lo que hoy se entiende bajo el concepto de water armónica, una nueva filosofía en depuración de aguas residuales que viene a decir que conviene que después de depurar las aguas residuales mediante cualquier sistema de depuración, intensivo o extensivo, y antes de su vertido a cauce, el agua pase por un sistema que actúa a modo de colchón, a modo de acordeón, para que las aguas se vayan amoldando, acomodando entre comillas, a condiciones de aguas naturales. Pasando ya a los humedales de flujo subsuperficial, empezaremos por los de flujo horizontal. Aquí tenemos un esquema, el agua residual vendría por aquí. En primer lugar, se sometería a un tratamiento de decantación y digestión en fase séptica o tank-off, tratamiento básico para conseguir una buena eliminación de materia sedimentable que, en caso contrario, podía producir la colmatación temprana del sustrato del humedal. Una vez el agua filtrada, llega al humedal. El humedal está constituido por una excavación en el terreno, impermeabilizada, con un sustrato inerte, gravilla, en el cual enraizan plantas típicas de zonas húmedas, principalmente carriz. El agua a tratar, una vez decantada, va atravesando el entramado de raíces, rizomas, grava, biomasa adherida, y se va depurando, favorecida por la pendiente de fondo, 1% de cabecera a cola, y al llegar a la zona de salida, una tubería de drenaje recoge las aguas tratadas y las saca al exterior. Aquí hay un tema clave, el mecanismo que permite en la salida controlar el nivel de encharcamiento del agua dentro del humedal, que suele mantener este nivel unos 10 centímetros por debajo del humedal. Esto permite que el agua no se vea, con lo cual no habrá mosquitos, no habrá olores, no habrá contacto con las personas ni contacto con la planta. Es básico, los humedales de flujo horizontal, mantener ese nivel por debajo de la superficie y que quede claro que en este tipo de humedales todo el sustrato está encharcado, salvo los 10 primeros centímetros de espesor. En los humedales de flujo vertical, el humedal en sí es parecido, una excavación en el terreno, con una impermeabilización, un sustrato inerte, vegetación típica de zonas húmedas, pero en este caso la alimentación la efectuamos por la parte superior del humedal, de arriba hacia abajo. Con lo cual, el agua va a atravesar el sustrato y una vez depurada se va a recoger una tubería de drenaje que la va a sacar fuera, y la tubería de drenaje también está conectada a la atmósfera, lo cual va a permitir una mejor oxigenación del sustrato. Diferencia básica con respecto a los horizontales es que ahora la alimentación no se hace de forma continua, sino de forma intermitente. Generalmente de 12 a 24 dosificaciones al día. Esta forma de operar va a permitir que en los periodos de reposo entre alimentaciones el sustrato se oxigene. Y esta oxigenación va a ser mayor que la que aporta la planta. Es decir, en los humedales de flujo vertical, la oxigenación prácticamente está conseguida por la intermitencia en la alimentación, siendo el papel de la planta secundario, en este caso en el aspecto de aireación del sustrato. Ventaja de este sistema de tratamiento. Independientemente de lo que se ha dicho anteriormente, de su bajo o nulo consumo energético,
que es muy importante cuando depuramos agua de pequeñas poblaciones, también presenta la ventaja de su simplicidad a la hora de explotación y mantenimiento. Pues tan solo es necesario periódicamente, cada año, cada 2 años, proceder a retirada de los fangos depositados en el tratamiento primario, tanque hemófobo séptica, y proceder, una vez que se acaba el ciclo vegetativo de la vegetación implantada, a su retirada, mediante una siega manual o mediante equipos electromecánicos para su posterior retirada. Se estima que la producción de biomasa se encuentra en torno a los 4 kilos de materia seca por metro cuadrado plantado y año. Además de la simplicidad de manejo, otro aspecto importante de los humedales artificiales es su magnífica integración ambiental. Lo que están viendo son viviendas depuradas mediante humedales. Es decir, el jardín prácticamente es la depuradora ahora. Con lo cual asistimos a un nuevo paradigma a pequeña escala de lo referente a depuración. Antes, las depuradoras se escondían presuponiendo de que eran lugares inmundos, malos olores, presencia de insectos, roedores y demás. Hoy en día se cambia el concepto y las plantas se enseñan aprovechando la magnífica integración de los humedales. ¿Para qué se emplean los humedales? Para la tecnología de tratamiento, de un tiempo a esta parte, es la más implantada a nivel mundial en lo que hace referencia a tecnologías extensivas y se aplica para muchas cosas. Entre ellas, para la depuración de aguas urbanas y aguas industriales, para la restauración y creación de ecosistemas acuáticos, para la estabilización y secado de fango y para el tratamiento de agua de tormenta. Veamos algunos ejemplos. En esta diapositiva se puede ver distintos humedales, en este caso de flujo vertical, tratando aguas residuales en poblaciones que oscilan entre los 800 y los 1.500 habitantes equivalentes. En Europa, el humedal artificial de flujo vertical más grande existente actualmente trata unos 4.000 habitantes equivalentes. Aquí tenemos un ejemplo también paradigmático de la aplicación de los humedales de tratamiento de aguas industriales. Una instalación de procesado de soja, sita en Indiana, Estados Unidos, que cuenta con 2 humedales de flujo subsuperficial, uno para el tratamiento de las aguas de proceso, del procesado de soja, y otros para el tratamiento tanto de las aguas de limpieza de camiones como para la descorrentía superficial de las aguas de lluvia que se recogen en la parte asfaltada de la instalación. Aquí tenemos otro ejemplo típico de humedales, el famoso ya Tancat de la Pipa, ubicado en las inmediaciones de la Albufera Valenciana, con 40 hectáreas de extensión, construido aprovechando una antigua instalación de arrozal, y en el cual se está cogiendo el agua contaminada de la albufera, se introduce en cabecera del humedal de flujo superficial, atraviesa los distintos compartimentos y el agua se devuelve depurada a la albufera. Si atendemos a que los humedales, los biólogos les llaman, los humedales naturales les llaman los riñones de la tierra, podemos hacer un ejemplo y decir que estamos, entre comillas, dializando la albufera, puesto que estamos cogiendo el agua contaminada, lo pasamos a través de este riñón artificial, que es el humedal, a modo de tratamiento, y devolvemos el agua ya tratada de nuevo a la albufera. Otro tipo de aplicación de los humedales artificiales, que nuestro país está empezando ahora, si bien en otros países ya se encuentra bastante desarrollada, es el tratamiento de las aguas de escorrentía de carreteras. Las carreteras son focos importantes de contaminación, puesto que el tráfico rodado va dejando en ellas restos de metales, grasas, aceites, combustibles, restos de mercancías, y cuando llueve, las primeras aguas van arrastrando esos contaminantes que acaban llegando a los cauces próximos a la red diaria. Para evitar esto, se está construyendo cercanos a las carreteras unas balsas iniciales de acumulación, unas balsas de acumulación y decantación, y posteriormente el agua pasa por humedales de flujo artificial, humedales artificiales para conseguir su depuración como paso previo al cauce próximo. Aquí se ven, a la derecha, el empleo de humedales cercanos o anexos a las carreteras y en las zonas de intersección entre varias de ellas. Otra aplicación importante de los humedales es su uso para el secado y esterilización de fangos. A pequeña escala estamos acostumbrados a ver la famosa era de secado, un dispositivo consistente en un recipiente excavado en el suelo, lleno de arena y grava, donde se deposita el fango para que vaya escurriendo y se vaya secando. Esto se mejora si se planta una vegetación en el área de secado a modo de humedal, de forma que ahora aplicamos el fango hasta llegar a un cierto nivel en el humedal, el servicio, el cual cuando llega a ese nivel se pone en paro y se arranca otro humedal que estaba hasta ese momento en stand-by. El humedal que se deja fuera de servicio
va evaporando las aguas, aprovechado por la alta capacidad de evapotranspiración de la plantación implantada, y el oxígeno aportado por la zona radicular va estabilizando ese fango. Acabado el periodo de estabilización, una maquinaria procede a retirar la parte aérea de la planta y de la parte superficial del fango ya estabilizado para proceder mezclando ese fango estabilizado con la vegetación quitada a un compostaje. Aquí se puede ver abajo una imagen del lodo en el humedal, dos ejemplos de humedales situados en Dinamarca. Con más detalles, la operación de eliminación del fango ya estabilizado con la parte aérea vegetal para luego proceder a su compostado. Llaman dos cosas la atención. En primer lugar, que estamos hablando de Dinamarca, con un clima complicado a la hora de secado de fango. Y otra cosa importante, el tamaño. Esta es una instalación que da servicio a 50.000 habitantes equivalentes, con lo cual estamos viendo que la aplicación de los humedales en este concepto de eliminación o secado y extracción de fangos no se limita a instalaciones de pequeño tamaño. Por último, y para terminar, y para que veamos que la investigación en las tecnologías extensivas también avanza, le voy a enseñar dos ejemplos de investigaciones que estamos llevando a cabo actualmente en nuestro centro experimental y que se basan en la aplicación de las técnicas bioelectrogénicas a los humedales artificiales. Los humedales artificiales es una tecnología extensiva y, como todas las tecnologías extensivas, tiene dos hándicaps importantes a la hora de su aplicación. Por un lado, la superficie necesaria, varios metros cuadrados, lo cual limita en muchos casos la aplicación por el costo del terreno. Y otro hándicap de las tecnologías extensivas es su falta de respuesta, su falta de capacidad de respuesta ante sobrecargas. En tecnologías intensivas podemos jugar con parámetros como la aportación de oxígeno, la recirculación de fango, cosa que no es posible en las tecnologías extensivas. Pues bien, ambas cosas, la limitación de superficie y la no respuesta ante sobrecargas, se están solventando con la aplicación de técnicas bioelectrogénicas. En el caso de la pantalla que se está viendo en este momento, se observa el proyecto Aqualectra, un proyecto de la convocatoria de impacto que ya ha terminado y que nos ha permitido reducir considerablemente la superficie necesaria de humedal aplicando técnicas bioelectrogénicas. En las siguientes diapositivas nos encontramos con el proyecto Smart Wetland, actualmente desarrollándose en nuestras instalaciones, que aparte de disminuir superficie, consigue algo más. Ahora, el sistema, constituido por un tratamiento primario y el propio humedal bioelectrogénico, va a permitir, mediante unos sensores especiales, detectar en qué momento está llegando sobrecarga al sistema. Esta sobrecarga se va a informar a los operadores y de forma automática el sistema tiene capacidad de respuesta, puesto que en las inmediaciones hay un sistema de captación de energía por un panel fotovoltaico y un sistema de batería, de forma que cuando el sistema detecta una llegada de sobrecarga, la respuesta es sacar energía acumulada a las baterías para dar respuesta a sobrecarga. Con ello, como decía, estamos abriendo las posibilidades de aplicación de los humedales, limitando los dos hándicaps anteriores que hemos comentado de requisito de superficie y de no respuesta ante sobrecargas. Pues bien, eso es todo. Ahí tienen mi dirección de correo por si quieren en cualquier momento dirigirse a cualquier consulta que tengan que hacer. Y por mi parte, pues ya tan solo despedirme y espero haberles convencido de las bondades de esta tecnología de tratamiento, la aplicación de los humedales para la depuración de las aguas residuales. Muchas gracias y hasta siempre.